Hola, bienvenidos nuevamente a esta emisión. En este segmento vamos a hablar del origen del derecho y del desarrollo del derecho. Comencemos. Al hablar del origen del derecho nos vamos a referir que el derecho tiene su base, su desarrollo en tres fuentes, en tres elementos que son pilares del derecho como lo conocemos hoy. La primera estructura, la primera fuente a la que se refiere el origen del derecho, nos referimos a la fuente o a las fuentes históricas. La segunda fuente se refieren a las fuentes materiales, también llamadas fuentes reales. Y la tercera fuente o las terceras fuentes son las fuentes formales. Vamos a analizar cada una de ellas brevemente. Las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas o cuáles son las fuentes históricas? Las fuentes históricas se refieren a los lugares, vamos a sacar el puntero aquí, a los lugares históricos en donde el derecho ha quedado plasmado, es decir, en donde nuestros antepasados registraron algunas de sus normas o preceptos, ya sean en alguna estela, en algún papiro, en alguna otra corteza de algún árbol de amatl, de alguna piel de un animal, en una esfinge, en una estatua, en una pirámide, etcétera. El derecho es una obra humana y por ello se plasmó en alguna forma en documentos, papiros, estelas, monumentos, etcétera. A eso se refieren las fuentes históricas. En México, la evolución del sistema jurídico se ha hecho partícipe o se ha visto generado desde el derecho prehispánico, específicamente en monumentos arqueológicos de escultura o en monumentos de imágenes, o sea, pictóricos, que utilizaron o que crearon nuestros antepasados, como los mayas, los mexicas, entre otras civilizaciones, y de donde se deduce que su sistema de gobierno era teocrático, es decir, que su sistema de estos pueblos primitivos o primigenios o prehispánicos eran basados en una divinidad, es decir, las normas estaban basadas o eran prescritas por una divinidad, por un dios que se las había legado. A eso se refiere la teocracia o un gobierno teocrático. En la época colonial, nosotros podemos averiguar, por ejemplo, en documentos como la recopilación de las leyes de las Indias, que lo vamos a ver más adelantito, que es el derecho indiano, en otras palabras. En la época independiente, por ejemplo, cuando ya México se hace independiente de los españoles, lo podemos ver en las diferentes constituciones como la de Cádiz, la de 1824, la de 1836, que prácticamente no se le llamó Constitución de 1836, sino las 7 leyes, que eso es otro tema que vamos a analizar después, la Constitución de 1857 y la de 1917. Es decir, en estos elementos está registrada parte de lo que es la construcción del derecho en las civilizaciones prehispánicas y en las civilizaciones del México independiente, que ya les mencioné ahí los documentos en los que se registran como datos que han formado parte del derecho hasta hoy en día. El otro tipo de fuente se refiere a las fuentes materiales o a las fuentes reales. ¿A qué se refieren estos? Lo podemos responder con una pregunta. ¿Qué factores determinan el contenido de las normas jurídicas? Es decir, aparte de lo que ya vimos en las formas históricas o las fuentes históricas donde quedaron registrados las normas o las costumbres de ellos, ¿qué otros elementos determinan para que se creen normas jurídicas? Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, los factores
que determinan el contenido de las normas jurídicas se constituyen por los aspectos ideológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, filosóficos, etcétera. Es decir, las normas responden a múltiples intereses. Por ello, el legislador tiene que tomar en cuenta estos factores. Ahorita lo vamos a desmitificar esto, va a quedar más claro. Antes de ver la cita que está allí, les explico de una manera más concreta. Por ejemplo, un hecho, aquí dice que los factores que determinan el contenido de las normas jurídicas pueden ser aspectos sociales, económicos o ideológicos. Por ejemplo, en las fuentes materiales podemos poner la independencia de México. Algo que detonó que se crearan nuevas leyes o que se reformaran algunas formas de vida o algunas conductas fue la independencia de México y la Revolución Mexicana. Estos hechos históricos y también considerados como materiales o reales detonaron que el pueblo llegó a un hartazgo y el pueblo generara a través de sus representantes, a través de un constituyente, generaran nuevas reglas, nuevas formas, nuevas políticas, nuevas normas para poder regir al país. Entonces, una fuente del derecho o una fuente del derecho material o real vienen siendo todos esos acontecimientos que hay en la sociedad. No todos, solamente aquellos que son de carácter muy importante o muy relevante y que han dejado algún significado a la sociedad. Les reitero, todo movimiento armado dentro de un país ha dejado, trae como consecuencia la reestructuración de alguna de sus normas o de alguna de sus leyes. Entonces, esas son las fuentes del derecho material. Vamos con la cita. Jürgen Habermas afirma que una norma jurídica será fácilmente aceptada por la sociedad y tendrá mayor validez y reconocimiento cuando los miembros de la colectividad participen y se beneficien de la misma. Es lo que les decía en la Constitución, por ejemplo, de 1917. Debido a la Revolución Mexicana, que había mucha pobreza, mucho saqueo, esclavitud por parte de la dictadura de Porfirio Díaz, la sociedad se levanta en armas, la sociedad se hace partícipe, se manifiesta y dicen queremos una nueva constitución, porque estaban bajo la constitución de 1857, queremos una nueva constitución y en esa nueva constitución, gracias a la voz de la gente y a la representación de sus dirigentes, el constituyente, se crean por primera vez los derechos sociales, las garantías individuales y garantías sociales de las personas. La primera constitución en México es la que establece las garantías individuales y sociales. Ninguna otra constitución lo había hecho, sino la de México en 1917. ¿Pero cómo surgió? ¿O de dónde surgieron esos? Pues de los levantamientos armados, de la revolución, lo que yo les decía, de la independencia de México, la revolución mexicana. Entonces, todo eso la gente se hizo partícipe, se manifestó y queremos y exigimos estos derechos y se hicieron valer sus derechos o se inscribieron, se circunscribieron en la Constitución. Esos son los beneficios. Por eso Jürgen Habermas dice que va a ser más fácilmente aceptada una norma y la vamos a cumplir más fácilmente cuando nosotros mismos somos partícipes de ellos. En ese sentido, se hace más eficaz una norma. La última fuente del derecho son las fuentes formales. Estas vienen siendo los actos o se constituyen por los actos a través de los cuales se producen las normas. O sea, los actos que la mayoría de la gente o las personas tenemos en nuestras comunidades. Actos determinados y escritos en los que se tiene que seguir un proceso riguroso. Por ejemplo, en el artículo 71 y 72 se explica cuál es el proceso que se debe seguir para tomar una costumbre de un pueblo, un acto que se está haciendo reiterativo en una sociedad, pues se puede instituir como una norma o bien se puede excluir. Es decir, se tiene que ser muy cuidadoso con cuáles actos se van a circunscribir o se van a prescribir en una constitución, se van a meter dentro de una constitución. No todo acto, se tiene que ser muy cuidadoso. Ahí los especialistas, los peritos, el órgano competente tiene que verificar cuál sí se adapta y cuáles no. Es como, por ejemplo, en las reglas ortográficas. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, viene siendo nuestra constitución. O sea, lo voy a poner en una analogía. La RAE dictamina cuál palabra se agrega al diccionario y cuál palabra no se agrega.
no se agrega. ¿Cuál palabra se suprime o se quita ya del diccionario porque ya quedó en desuso o cuál se agrega? Por ejemplo, cantinflear. Cantinflear ya aparece en el diccionario y ahí tiene la definición. Pero, ¿cómo se, cómo se metió al diccionario? Porque la gente empezó a hablar mucho de cantinflear y de cantinflear. Bueno, entonces la RAE dijo, pues hay que ponerla. Y ya está como una palabra más, una voz más dentro del diccionario. Si surge otro término, una voz que la gente lo está utilizando mucho y es muy común, pero no está en el diccionario, y la RAE dice es necesario porque ya la gente y la mayoría de gente lo habla y tenemos que movernos, pues la adoptan y la meten al diccionario. Entonces, así es lo de la Constitución. El órgano competente, mira, esta costumbre se está reiterando mucho y como se está manifestando y puede haber conflictos, entonces hay que meterla en la Constitución como una norma y hay que ver cuáles son las sanciones cuando se transgrede esa norma, esa conducta que se está reiterando, y es como se van incorporando, por eso se van creando nuevas leyes, se van reformando, se van reformando, se van actualizando y se van metiendo en leyes, y se van derogando algunas que ya quedaron en desuso porque nuestras costumbres son muy diferentes a las de los antepasados. Para eso se toman en cuenta esos artículos. Las fuentes del derecho formal vienen siendo ya no los códices, ya no lo que quedó registrado en documentos, documentos o en arqueologías o en algunas imágenes o que haya quedado en un códice, ya no, ni que haya surgido de un movimiento, por ejemplo, la independencia o la revolución, como ya les hablaba, sino que ya las fuentes formales del derecho vienen siendo la constitución misma, la ley con todo su ordenamiento de normas, es decir, aquí hablamos de todos los tipos de leyes, la ley federal de trabajo, la ley de educación, la ley general de educación, la ley general de salud, y viene hablando también de las jurisprudencias, las costumbres que provienen de la sociedad, los principios generales del derecho para poder interpretar las normas que se deben aplicar, las doctrinas para la adopción de normas o criterios de interpretación. Aquí entran en juego también todos aquellos libros que han escrito los diferentes autores de derecho. Por ejemplo, se escribió el libro, digamos, Introducción al Derecho de García Maínez. Entonces, ese libro de García Maínez también forma parte de una fuente formal del derecho. Estas son las fuentes formales del derecho. Ahora les voy a hablar acerca del desarrollo del derecho, cómo se fue dando el derecho, cómo surge y cómo se fue dando el derecho. Primero, todos los pueblos primigenios consideraban sus leyes positivas como inspiradas y protegidas por los dioses. Es decir, que en la antigüedad los seres humanos, sus leyes fueron impuestas, vinieron de una divinidad se las dio, así como con los prehispánicos, como lo decía, los aztecas, o perdón, los mexicas y los mayas y esas civilizaciones, su sistema de normas o sus reglamentaciones eran inspiradas o bajaron dictaminadas por un dios o una divinidad. Así lo creían todos los pueblos primigenios en diferentes culturas del mundo. Punto número 2. Los hombres se sometieron a esa ley o a esas leyes que las divinidades o la divinidad les había encomendado o les había dado, les había entregado. Y adecuaron todas sus conductas, todos sus comportamientos a esos mandatos divinos, ¿sí? De tal manera que consiguieran armonía. Es decir, si cumplían con esos mandatos, obtenían beneficios y beneficios o progresos en lo espiritual, en lo económico, en lo social, en lo material. Pero si transgredían esos principios, pues habían consecuencias, habían sanciones. Entonces tenían que cumplir con esos principios que sus dioses les habían otorgado. Punto número 3. Cuando el hombre se establece en un solo sitio, es decir, deja de ser nómada porque andaba de un lugar para otro, hasta que se establece en un sitio, porque andaba primero en los árboles, luego se cuenta que andaba en las cuevas y de una cueva en otra cueva, pero ya después forma su jacal, una casita, una choza, a lo mejor una enramada, pero ya lo hace parte como suyo, tiene su familia y se dedica a cultivar sus propias plantas, sus animales, y pues nace otra familia por ahí cerca y también de alguna manera delimita su espacio. Es ahí donde surge por primera vez los principios del derecho, es decir, porque descubre lo que es la agricultura, descubre lo que es la ganadería y algunas otras actividades de caza, de cacería o de caza, de siembra, de recolección, de costumbre, por ejemplo, de adoración,
y es ahí que nos va dando ya los principios del derecho, porque se establece en un solo lugar. ¿Por qué entonces surgen los principios del derecho? Porque como se establece en un solo lugar, delimita su territorio y cuando alguien traspasaba su territorio, le robaba, por ejemplo, su ganado, le robaba algo de sus plantas, de su horticultura, de lo que había sembrado, de su agricultura o algo por el estilo, ahí surgieron los problemas entre las comunidades primitivas. Y lo que facilitó, esa problemática facilitó el surgimiento de algunas normas que protegieran a los propietarios de sus pertenencias o sus bienes, y aparece ahí por primera vez la idea jurídica de posesión y propiedad. Esto es lo mío, esta es mi propiedad, esto me pertenece tanto a mis hijos, mi familia, mi esposa o lo que sea, eso es mi propiedad o son mis bienes. Ahí aparece por primera vez el principio universal de posesión y propiedad, que es un principio del derecho. Punto número 5. Surgen así también los códigos de conducta, entre ellos mencionamos un código muy famoso que se llama el Código Hammurabi, que fue elaborado por el rey de Mesopotamia en el siglo XVII antes de Cristo. Estamos hablando como en el año 1600 antes de Cristo. Aunque no es el primero de los códigos, pero sí es el más famoso, el que se tiene mayor conocimiento. En realidad no se sabe con exactitud o con precisión cuál fue el primer código de norma jurídica, el primer ordenamiento jurídico que existió en el mundo. No se tiene registro, más que hacemos alusión ahorita al Código Hammurabi porque es uno de los más famosos y de los que se tiene mayor conocimiento. Punto número 6. Este código contenía más de 280 preceptos, o sea, más de 280 normas que indicaban cómo debía obrar y cómo se debía regir una sociedad. Estos hablaban, entre otros puntos, sobre deudas, es decir, sobre las deudas entre las personas, los tipos de delitos. En este caso era la ley del talión, que era una especie de justicia retributiva, ojo por ojo y diente por diente. Tú me matas una vaca, yo voy y te mato una vaca. Era en la misma proporción, en la misma medida se tenía que hacer justicia. Tú me cortas una pierna, yo te corto una pierna. Tú me robas una hija, yo te robo una hija. En ese sentido tenía que ser retributivo, tenía que ser de la misma forma la sanción y la reparación del daño. Y también hablaba, en ese código se hablaba sobre cómo debía ser el matrimonio, cómo debía ser el divorcio y los contratos de arrendamiento. O sea, ya tenían conocimiento de esos elementos. Punto número 7. Esta norma se aleja de encerrar principios o valores que conduzcan al progreso de la sociedad, es decir, hablando del código Hammurabi, ya que no contribuye, por ejemplo, a una rehabilitación o corrección de conductas, es decir, no te vamos a rehabilitar o corregir esa forma de inadecuada de comportarte. Por ejemplo, hoy en día tenemos los centros menores de tutelares, un adolescente o un preadolescente comete algún acto ilícito, lo llevan a ese centro correccional y ahí se le da terapia psicológica, se le da su escuela, se le dan mucho tipo de seguimiento y de preparación para que cuando termine su, digamos, su condena o la sanción que se le haya impuesto a estar ahí, 1 año, 2 años, 3 años, de medida que cuando ya salga de ahí se pueda reinsertar a la sociedad de una manera correcta, pacífica y sana, según las normas sociales. Entonces, el código Hammurabi no incluía esas medidas correctivas, más bien era retribuir y pagar con la misma moneda. Tampoco dice que pues no había corrección de conductas o realización de conductas, solo se dirigía al castigo. Veamos la sanción número 8, el punto número 8, perdón. Con el tiempo, esto generó el rechazo social de la gente, se hartó y con ello evolucionó hasta establecer nuevas reglas de convivencia que permitieran actuar conservando la equidad, la igualdad, la justicia y la armonía social. Pero claro que eso no se logró de la noche a la mañana, eso fue una transición paulatina. Duró muchos años para poder hacer eso. Incluso hasta hoy en día en nuestra Constitución vemos que todavía hay algunas falencias, algunas circunstancias, algunas pautas que todavía no se logran adecuar muy bien. Todavía hay corrupción y no hay equidad. Bueno, seguimos con lo del desarrollo del derecho. Ahora lo vamos a ver desde una perspectiva ya más evolucionada, ya más cerca.
ya no tanto del siglo XVII, sino antes de la era cristiana. Ahora ya lo vamos a ver más próximo, ¿no? En la Edad Media. La Edad Media comienza en el año 476 de nuestra era cristiana, el año 476, hasta el 1492, época en cuando llegó Cristóbal Colón a América. Hay otros que dicen hasta 1530. Bueno, el punto es que la época medieval también se le conoce como Edad Media, se le conoce también como la época del oscurantismo, se le conoce también como la época que duró 1000 años y se le conoce como los 1000 años que duró o que gobernó la Iglesia Católica e imperó el feudalismo, los reyes, el feudalismo, pero la Iglesia Católica tenía el poder. En primer lugar estaba el Papa o la Iglesia, en segundo lugar los reyes, en tercer orden o esfera social estaban los latifundistas, o en este caso que eran los señores feudales. Esa era la jerarquía. Entonces la iglesia tenía el control esos 1000 años, por lo tanto la ciencia no progresó durante esos 1000 años. Ya viene progresando, entrando el progreso de la ciencia como en el año 1100, 1200, 1300, 1400, empiezan a existir los pensadores científicos como Arquímedes, como Galileo Galilei, Isaac Newton, etcétera, pero fueron perseguidos por la Iglesia Católica por decir herejías, porque iban en contra de los principios de lo que enseñaba la Iglesia Católica. Bueno, en la Edad Media surgen las ideas de filosofía cristiana medieval, donde el cristianismo adopta el iusnaturalismo, es decir, la idea del derecho natural. Iusnaturalismo es la idea del derecho natural. Significa que la iglesia adoptaba o señalaba que los seres humanos nacen ya con un derecho que es natural, por ejemplo, el derecho a la vida. Ese es un derecho natural. La naturaleza es producto de la voluntad de Dios, que es la fuente absoluta de justicia, y la iglesia era la encargada de dar la salvación a la sociedad. Es decir, la iglesia era la representación de Dios o de la divinidad aquí en la tierra. Y entonces se tenía que hacer lo que es. Si Dios decía que el ser humano evolucionó por medio, o fue creado, perdón, por medio de Adán y Eva, y que tenían derecho a vivir, pues la iglesia respaldaba esa tradición, esa doctrina, esa enseñanza, y era la encargada de dar salvación, y nadie más podía tener salvación si no era por medio de la iglesia. Es decir, en lugar de que el Estado, el gobierno tuviera el poder, la autoridad máxima, lo tenía la iglesia a través del Papa. El derecho natural, el naturalismo, sostiene la idea de que el hombre al nacer ya posee derechos. Esta capacidad es reconocida por nuestro derecho civil como capacidad de goce. Eso actualmente ya está en algunos códigos civil, de que el ser humano ya tiene derechos cuando nace. Tiene el derecho de obtención de bienes, de poder recibir bienes, de heredar bienes e incluso también de poder legar bienes, aun cuando no haya nacido. Es decir, esto es otro tema, ¿no? Pero hago un hincapié aquí que desde el momento de la fecundación del óvulo, es decir, de la fecundación del espermatozoide con el óvulo, ya es una nueva vida, y esa vida que se está gestando ahí en el vientre de la madre ya es un sujeto de derecho con capacidad de goce, es decir, que ya puede gozar de los beneficios que la sociedad le va a otorgar. ¿Cómo? Heredar, o sea, recibir bienes de parte de un familiar o de alguna persona. O sea, por lo tanto, ya es una nueva vida, ya es una vida. Y es ahí donde se entra en polémica con lo del aborto, pero eso es otro tema. Bueno, pero ya en el Código Civil, Derecho Civil, ya lo especifica como un sujeto que tiene capacidad de goce. Punto 4. Incluso otorga, o sea, estamos hablando del derecho natural o el del justnaturalismo, incluso otorga facultades al individuo desde el momento de su concepción, hablando también del derecho civil, desde su concepción, siempre y cuando sea capaz de vivir, o sea, es decir, sea viable, de que vaya a tener vida, de que no vaya a morir en el vientre de la madre. Por ejemplo, la capacidad de heredar bienes, lo que yo les decía. Y, bueno, nos regresamos aquí. El derecho natural se define como un conjunto de normas inmutables, es decir, que no cambian ni de un lugar a otro, ni de una constitución a otra, ni de ninguna, ni porque nazcas en otro país, de ninguna manera cambia. Y que estos derechos son los que ordenan la conciencia de todo hombre. Punto 6.
Hoy en día no se ha dejado de concebir el derecho natural. Un claro ejemplo es que los derechos humanos se fundamentan en él. Ahora, los derechos humanos se fundamentan en el justnaturalismo que surgió precisamente en la Edad Media. Como ejemplo, un derecho natural del hombre es vivir, mismo que se traduce en no privarle de la vida. Ese es un derecho natural que ya también está constituido dentro de los derechos de humanos, derechos humanos. Y punto número 8, una de las características del derecho es su practicidad. Aquí nos vamos a centrar. ¿Qué significa esto que sea practicidad? ¿O por qué muchas personas dicen, pues es que el derecho no sirve para nada, es mucha teoría? No, el derecho tiene un carácter práctico. Es decir, que el derecho no es algo que se quede en lo abstracto o en lo teórico, sino que se vive o se vivencia. Por ejemplo, desde el momento que nosotros nos subimos en un autobús para irnos al trabajo, para irnos a la escuela, para irnos de viaje, desde ese momento que nosotros nos subimos a ese transporte, ya estamos haciéndonos beneficiarios y también nos estamos estamos obligados a responder con ciertas normas dentro de ese transporte, a hacer uso de un bien y también a cuidar de ese bien, porque ahí viene nuestra responsabilidad de lo que vendrían emanando nuestras obligaciones para con los demás usuarios y con el transportista o con el conductor. Entonces, ahí se vive la practicidad, ahí está el derecho ya práctico. O cuando yo vivo en mi casa, si una persona entra a mi terreno sin mi permiso, pues ya puedo hacer valer mi derecho y ante una instancia correspondiente emitir alguna demanda si fuera necesario, ¿no? Por eso es práctico. Ahora vamos a hablar del derecho o del desarrollo del derecho, pero desde el ámbito prehispánico, cómo evolucionó ya en nuestra época prehispánica. Es decir, lo vimos desde el siglo XVII, pasamos a la Edad Media, ahora nos estamos acercando ya a nuestras culturas. ¿Qué vamos a analizar aquí? Bueno, que en el derecho prehispánico no se conoce un documento específico, uno, donde se estén registradas las disposiciones legales o todas las normas u otro tipo de pautas que regían la vida de los pueblos indígenas. No lo hay. Quedaron en algunos registros, algunos códices, algunas estelas, porque la mayoría de los documentos fueron quemados cuando vinieron los españoles. Los españoles quemaron muchos libros sagrados de los mayas, de los mexicas, ahí donde se registraban todos sus códices y sus reglas de conducta y sus preceptos morales. Lamentablemente fueron quemados. Los actos que se tienen, o los datos que se tienen, mejor dicho, fueron recogidos por cronistas y estudiosos de la época colonial. Es decir, algunos estudiosos, algunos cronistas que quedaron vivos en esa batalla cruenta, relataron algunos datos y son los que ahora nos hacen llegar y tenemos como conocimiento. 3. El doctor Alonso de Zorita, él fue uno de los que sistematizó, que organizó el derecho al desempeñar el cargo como oidor en México y Guatemala y se enteró de aspectos del derecho prehispánico y los complementó con informes de misioneros. O sea, él estudió todo lo que hicieron los misioneros que vinieron aquí, los españoles, que andaban evangelizando desde el centro del país hasta la Alta California, y ellos contaban cómo era la vida de los prehispánicos. Entonces, a través de esos relatos, el doctor Zorita fue que sistematizó un conjunto de datos, que es lo que tenemos como conocimiento del desarrollo prehispánico. Ahora vamos a ver algo más específico de la cultura maya. ¿Cómo era la cultura maya específicamente en el derecho penal? ¿Cómo ejercían el derecho penal los mayas? Es poco lo que se conoce del derecho y la legislación entre las culturas aborígenes, o sea, las culturas aborígenes, las culturas autóctonas, o algunas le llaman indígenas, pero la palabra correcta son aborígenes o autóctonas. Y siempre es tardío, es decir, que nos llegó tardíamente la información. En realidad, los pocos datos que se tienen corresponden a años o a los años anteriores a la conquista de los españoles. Dado que casi todo registro fue quemado por las órdenes religiosas españoles durante el proceso de la evangelización. Por eso nos tenemos muy pocos datos de derecho penal de los mayas. Pero aquí tenemos algunos datos. El derecho en los mayas fue utilizado por la clase dominante para sojuzgar al pueblo, es decir, los altos dignatarios eran los que tenían el control del pueblo y utilizaban esas normas para gobernar a sus ciudadanos.
Pues las clases altas eran el Huaytlatoani, o sea, es decir, el emperador o el monarca, y los sacerdotes, que eran los más altos en la esfera, en la clase social. El derecho penal maya era severo, o sea, era muy estricto, muy rígido. No contemplaba la pena de prisión, es decir, si había un delito, no se iban a la prisión. Pero ¿qué contemplaba en todo caso? Si no iban a la prisión, podía haber el castigo de la muerte, la ley del talión, es decir, reparar la pérdida con la misma medida, retribuirle de la misma forma. También consideraban la esclavitud. Esta última, la esclavitud, era hereditaria. Por ejemplo, encontraban a alguien robándole elotes a una persona dentro de su milpa, y si, como no había prisión y a lo mejor no merecía la pena de muerte, y si la persona no tenía, por ejemplo, sembradío, no tenía milpa para poder pagarle de la misma manera, o que le robaran sus elotes, y no tenía casi nada de recursos, bueno, entonces, ¿sabes qué? Para poder pagarme el daño que me hiciste, vas a ser esclavo. Y el problema de la esclavitud no era que solamente se quedaba el hombre o la persona como esclavo, sino que esa esclavitud podía pasar a su esposa, a sus hijos. Si en dado caso moría el hombre, pasaba a la esposa, y de la esposa a sus hijos. Y si sus hijos, y si la pena era muy grande, la sanción era muy grande, de sus hijos pasaban a la otra generación, incluso hasta la tercera o cuarta generación llegaba lo que era la esclavitud, la sanción de la esclavitud o la condena de esclavitud. La pena y la obligación de reparar los daños eran trascendentales, eran muy importantes. Incluso podían alcanzar, como yo les dije aquí, a los hijos, a la esposa y a los demás parientes del condenado. Incluso hasta los parientes del condenado, fíjense bien, aquí lo dice, parientes del condenado. No solamente a la esposa y los hijos, sino también a algún otro familiar, algún primo, algún tío, dependiendo, ¿no? Otra característica, la justicia maya se diferenciaba, o diferenciaba, mejor dicho, los delitos dolorosos de los culposos, aquellos que eran intencionales y aquellos que eran de alguna manera por un accidente, que no fueron premeditados con alevosía ni con ventaja, sino que fueron espontáneos, fueron ocasionalmente, no se dieron cuenta. Pero sí los diferenciaba, aquellos que iban con un dolo, con una intención, con un plan de hacer algo mal, con aquellos que surgían por medio de un accidente. Los mayas usaban la amenaza y el escarmiento como medidas preventivas de los delitos. Amenazaban a alguien de alguna manera como forma correctiva, o también le daban un escarmiento, le podían incluso latigar, le podían picar con las hojas del enequén, o sea, cosas así, o le podían poner agujas, o esas espinas las ponían en la lengua de la persona para que pues no dijera alguna grosería o que se retractara de algún acto, ¿no? Entonces, utilizaban esas medidas como forma correctiva o como forma preventiva de que no sucediera un delito a la postre. Ahora, eso era en cuanto al derecho penal. En cuanto al derecho civil de los mayas, ¿qué pasaba con el derecho civil? Bueno, en el ámbito civil, los mayas conmemoraban las diversas fases del desarrollo humano, por ejemplo, de cuando nacía, cuando llegaba, por ejemplo, a cierta edad, a los 8 años, 10 años, se celebraba algo, cuando llegaba a los 12 años, a los 15, a los 19, a los 25. Es decir, en cada una de las fases que ellos iban viviendo en su desarrollo evolutivo o fisiológico de las personas, hacían ciertos rituales, ciertas fiestas. A eso se refiere. Su administración de justicia era expedita y definitiva. Cuando hablamos de expedita, era pronta, era rápida y era definitiva. Lo que se decía, se hacía. Ya no había forma de que se pudiera, se dice, como que la persona se pudiera arrepentir de haber, el juez o la persona se pudiera arrepentir de haber dado esa sanción, ¿no? Lo que se dictó o se dictaminó ya se tiene que cumplir. ¿Okay? Y en ese sentido no es como la de nosotros, que no es expedita, que tarda muchísimo un proceso. La impartían los bataps. Los bataps eran importantes funcionarios y los cuales eran designados por el halak shunich. El halak shunich era la autoridad máxima, ¿no? Entonces, estos funcionarios eran encargados de impartir esa justicia. Los procedimientos judiciales mayas eran orales, por ello no se registraban en códices. Y también otra razón, aparte de que fueron quemados muchos documentos, sus procedimientos jurídicos eran orales. Sus procedimientos judiciales eran orales.
como lo que vemos nosotros en las películas hollywoodenses de Estados Unidos, ¿no? Está el juez, está el defensor de oficio, está el defensor el abogado con su respectivo demandante y así sucesivamente, ¿no? Y hay una barra donde están los oidores, o donde está las otras personas que toman nota y que son como los encargados de dictaminar y le pasan la orden al juez para decir qué fue lo que encontraron, ¿no? En ese sentido se registraba también lo mismo en los mayas, todo era oral, tenían sus oidores, tenían a un juez, lo que para nosotros es un juez, por supuesto. El matrimonio se preparaba por casamenteras profesionales o por los padres de los pretendientes. Las casamenteras, hoy en día pues ya está más modernizado, ¿no? Tenemos aquí las personas que se encargan de preparar a la novia, buscar todos esos arreglos, todo lo que conlleva una ceremonia, ¿no? En ese tiempo también habían personas que se encargaban de preparar o vestir a la novia, bordarle sus vestidos, las prendas que iba a portar la novia, el hombre cómo iba a estar vestido, el traje que se lo tenían que hacer, la camisa, se lo bordaban, pantalón, aunque todo era de manta, aunque todo era del tipo de vestimenta que ellos utilizaban de acuerdo con sus costumbres, pero habían personas específicamente para ese tipo de eventos, o incluso podían ser los mismos padres de los pretendientes. La ceremonia la dirigían los familiares más viejos de los contrayentes en coordinación con los sacerdotes. Se utilizaban los sacerdotes y podrían ser los abuelitos o los bisabuelos o los padres, en caso de no existían los demás, para poder llevar a cabo la ceremonia o el casamiento. El novio pagaba una dote por la novia. ¿Qué es una dote? Una dote es trabajar la parcela del suegro. Esta especie de dote también se registra en la Biblia judeocristiana, en la Biblia cristiana y en la Biblia de los judíos también está. Por ejemplo, se cuenta de Jacob, el patriarca Jacob. Jacob cuando se enamora por primera vez de Raquel, un señor, no me acuerdo el nombre del señor, tenía 2 hijas, por lo menos tenía 2 hijas, tenía otros hijos, pero las 2 hijas se llamaban Raquel y Lea. Se enamora de Raquel, la hija más joven, y entonces el Señor le dice, sí, te la voy a dar, pero me tienes que dar una dote. Era una tradición. Ahí Jacob ya sabía la dote, pues 7 años le trabajó gratis al Señor sin recibir un salario más que la comida y un hospedaje. Al terminar los 7 años que trabajó Jacob, le entregan a la esposa. Pero en este caso, ahí en la Biblia se cuenta que lo emborracharon a Jacob y ya no le entregaron a Raquel, sino que le entregaron a la más grande. Y la más grande ya estaba ya se le habían pasado los años, se le veía como la dejada y se sabía que no podía dar a hijos, pues nadie la quería. Entonces le meten en la cama a Jacob. Entonces Jacob, cuando se despierta, pues ya había intimado con la pareja, con Lea, pero él nunca se dio cuenta porque estaba inconsciente, estaba borracho, estaba ebrio. Pero al despertarse ya estar en sobriedad, se da cuenta y dice, bueno, pues, ¿qué me has hecho? Le dice el Señor, me has metido a la otra hija. Bueno, pues ahora ya te metiste con Lea, ahora porque ya eres dueño de ella, me tienes que pagar 7 años más, otra dote por ella. Y entonces vuelve a trabajar otros 7 años gratis para volver a tener posesión de Lea. Así que cuando termina esos 7 años, ya a los 14 años, él es esposo tanto de Raquel y de Lea. Entonces, lo mismo pasaba aquí en esas tradiciones, en algunos pueblos o en algunas civilizaciones mesoamericanas, tenían que pagar una dote, un tanto tiempo, trabajarle a la parcela del suegro para poder hacerse partícipe o dueño de la hija del señor. Y los cónyuges podían recurrir al divorcio o al repudio. Es decir, también se practicaba eso, ¿no? Podían separarse de una persona bajo ciertos lineamientos, ciertos requerimientos que ahí se estipulaban también, y también podían recurrir al repudio social de la pareja, porque haya estado con otra persona o que la hayan visto haciendo algo ilícito. La mujer no heredaba derechos, no, o sea, no podía heredar algunos bienes o beneficios. Lo que sí heredaba de su esposo eran deudas, incluso hasta la esclavitud podía heredar, malamente para la mujer. Y no se practicaba la usura, estaba prohibido, por ejemplo, yo tener dinero y darlo en préstamo con otras personas y cobrar intereses por ese dinero. Eso estaba prohibido. De hecho, está prohibido también en nuestra Constitución. El hecho de que eso de hacer cundinas en las empresas
está prohibido también porque están lucrando dentro de una empresa que está lucrando y como están lucrando a través de las cundinas y no están pagando impuestos, entonces eso es prohibido, aunque no lo saben, el SAT no los verifica, pero sí es prohibido. Entonces, eso también estaba prohibido. Los contratos se formalizaban bebiendo balché ante testigos. Aquí habla de contratos, ya no de novia o de esposos, sino o de matrimonio, sino más bien de, por ejemplo, si se compraba una parcela, se compraba un buey, una vaca, un caballo, un burro, lo que sea. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo firmaban? Hoy en día nosotros firmamos un contrato, ¿no? Ahí se especifican las cláusulas, los beneficios, los derechos, en cómo te lo entrego, cuánto me vas a pagar, cuánto tiene de garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero allá no lo hacían así, lo hacían bebiendo balché, que es una bebida preparada, ¿no? Como una especie de pulque, pero no así, pues, pero más o menos. Y lo hacían bebiendo ante ciertos testigos. Se tomaban el balché y ciertas personas le veían y ahí se cerraba el contrato. No es que se daban la mano. Bueno, seguimos con esto del desarrollo prehispánico y vamos a ver ahora ya más contemporáneo, en el año 1681, ya estamos hablando de que los españoles ya vivían en América, ya vivían en México o en la Nueva España, ya nos habían conquistado, ya habían conquistado a nuestros antepasados y ya imperaba aquí el sistema de la monarquía, es decir, había un virrey en México o en la Nueva España. ¿Qué podemos sacar de aquí? De datos, dice que fue una compilación, nos referimos a las leyes, las leyes de los reinos de las Indias, así se llama el documento, que fue expedido en 1681. Este documento fue una compilación de la legislación promulgada por los monarcas españoles para regular sus posesiones en América y en las Filipinas. Es decir, que estas leyes se hicieron para beneficio de los monarcas, del monarca allá en España, porque el monarca español, en este caso, lo que viene siendo Carlos II, tenía reinos o tenía propiedades, tenía territorios en América y en Asia. En Asia, por ejemplo, Filipinas era una colonia de los españoles y se llama Filipinas por el rey Felipe II o Felipe II. Felipe II conquistó esa isla y le puso en su honor, en su nombre, Filipinas de Felipe. Entonces, por eso se llama Filipinas. Entonces, ahí habían algunos españoles en Filipinas que estaban viviendo, que estaban administrando a los nativos de esas colonias, los tenían subyugados. Así mandaron también, había un virrey allá en Filipinas, había un virrey aquí en la Nueva España, aquí en México, había un virrey en Colombia, había un virrey en Perú, había un virrey en Argentina, había un virrey en Chile. En todas estas colonias de Mesoamérica, de todo lo que es América del Sur también, habían virreyes, es decir, el monarca español desde allá estaba gobernando. Entonces, para poder gobernarlos, hizo un documento que se llama las leyes de los reinos de las Indias, y ahí se estipulaban ciertas leyes. Y dice que ese documento le llevó más de un siglo, o sea, más de 100 años llevó la elaboración o la compilación de este documento y fue promulgada por Carlos II, conocido como el hechizado. A él se le atribuye esta compilación o elaboración. Este compendio o estas leyes trataban de la Santa Fe Católica, es decir, que ahí se hablaba que todos los que eran subyugados, los de Filipinas, los nativos de Filipinas, los nativos de Perú, de Bolivia, de Colombia, de México y todos donde tenían sus colonias los españoles, debían profesar la fe católica, es decir, nos debían evangelizar. Si creían en dioses, en Huitzilopochtli, en Quetzalcóatl, ya no eran esos dioses, tenían que evangelizar. Por eso vino aquí la evangelización y por eso es que se dice que hicieron un gran trabajo, porque la mayoría de la gente en América son católicos. Entonces sí hicieron un buen trabajo. Entonces les tenían que hablar de la fe católica. También se hablaba de las leyes de los indios, cuáles eran como sus derechos aparentemente, de las ordenanzas de las reales o las ordenanzas reales, de la jurisdicción, hasta dónde abarcaba su ley, hasta qué territorio, hasta qué propiedades, de los descubrimientos, si había otro descubrimiento,
quién se iba a ser dueño, quién iba a ser cómo se iban a extraer las propiedades, los minerales, hacia dónde se iba a mandar, el cuánto porcentaje, quiénes iban a ir a gobernar. En fin, todo eso estaba regulado o todo eso se hablaba aquí de los pesquisidores, es decir, de los que administraban la justicia o los federales o como la policía, de los jueces y de la real audiencia, es decir, de los oidores, de aquellos que escuchaban ante los jueces y tomaban nota y podían emitir la nota al juez para decir que se encontraba culpable o no, o las sanciones que se iban a meritar. De eso trataban las leyes de los reinos de las Indias y de muchas otras cosas más. Pero son como lo más principal. En la práctica, este documento, o ante este documento sucedieron numerosos actos de corrupción y violación a las leyes, como es natural. Es decir, tenemos una constitución, una de las mejores constituciones en México, pero hay corrupción. Así ellos tenían a lo mejor una de las mejores leyes, pero había corrupción. Es decir, los que gobernaban en esas colonias no lo practicaban o no lo ejercían o abusaban del conocimiento de esa ley sobre los esclavizados. Y en 1808, aquí en México, en la Nueva España, los criollos del ayuntamiento, criollos eran hijos de españoles nacidos aquí en América. Los peninsulares eran 5 clases. Peninsulares eran españoles nacidos en España, papá español, mamá española, nacidos en España, pero que gobernaban aquí en América, ya sea en Perú, en México, en Argentina, donde sea. Los jovencitos que venían de allá, por ejemplo, hombre y mujer, y venían de España, pero se conocieron aquí en México y se hicieron novios y tuvieron hijos aquí en México, entonces sus hijos de estos españoles ya no eran meros peninsulares, ya eran criollos. Así pasa, ¿vale? Bueno, entonces, estos criollos, bueno, aparte de los criollos estaban los mestizos, luego estaban los indígenas o aborígenes y por último los esclavos, eran 5 clases sociales. Pues los criollos en 1808 se levantan contra el rey o contra el virrey que vivía aquí, solicitándole que abolieran ya ese reino de los indias, esas leyes, porque no funcionaban, y que se creara una nueva disposición para que la Nueva España se gobernara de una manera autónoma y con una legislación local, no con la legislación que se gobernaba para todos los reinos de las Indias, sino que solamente fuera local. Bueno, hasta aquí se termina esta sesión, aunque hay mucho que hablar aquí, pero ya eso es más como de historia, ¿no? De historia de México. Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya también fue mucho tiempo. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima emisión con otros temas. Hasta la próxima.